Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo encuentro del ciclo Nosotras movemos el mundo, hoy lo pensamos. Eh, Estamos muy contentas de encontrarnos nuevamente en este segundo encuentro. Eh, como ustedes, si estuvieron en el pasado, si vieron el encuentro pasado, ya sabrán, este ciclo de conversaciones lo lanzamos el 8 de marzo, y el objetivo fue reunir voces de mujeres para conversar sobre problemas económicos, mujeres desde diversas perspectivas, aunque creo que con el común denominador de ser todas perspectivas críticas. Queremos compartir con ustedes nuestros pensares, nuestros sentires, dudas y también apuestas. La semana pasada tuvimos un panel muy hermoso, y volvemos a agradecerle a Marina Shapiro, a Nicole Videgain, a Agostina Constantino, que nos compartieron sus reflexiones. Y les recuerdo que si no lo pudieron ver, el encuentro de la semana pasada, el video está en el sitio de Facebook del IDAES, ahí mismo desde donde nos están mirando ahora. Bueno, el encuentro de hoy, también recordar que este ciclo cuenta con el apoyo, con el auspicio de ADRC. Y el encuentro de hoy se va a centrar en una conversación sobre la cuestión del trabajo, también como un problema económico central y también como un problema del desarrollo, ¿no? Que fue un poco el eje de la conversación de la semana pasada. Eh, y como van a poder ver con las primeras ponencias de las compañeras que muy generosamente aceptaron acompañarnos en el día de hoy, las ponencias no van a ser análisis aislados de qué pasa en el mercado laboral, y mucho menos va a ser que tal vez algunas podrían pensar que porque somos mujeres que nos juntamos a conversar sobre temas del trabajo, de lo que vamos a estar hablando es de la brecha salarial. Bueno, no es así, aunque probablemente también la mencionemos, sino que más bien lo que queremos es pensar problemas concretos del mundo del trabajo remunerado y no remunerado, del mundo del trabajo productivo y de cuidados, en el contexto específico del capitalismo, en su estadio actual de globalización financiera, de globalización tecnológica, y en medio de una crisis global que tiene estas características inéditas y que tanto estamos padeciendo en nuestra región en particular. Así que esa es la invitación para la tarde de hoy. Les recordamos, la dinámica va a ser tener una primera ronda de presentaciones y luego vamos a abrir al diálogo, para lo cual les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus consultas en el espacio de chat de ahí del Facebook. Nosotras las vamos a ir recogiendo y devolviéndoselas a quienes hoy van a estar haciendo las exposiciones iniciales. En esta ronda de conversación también invitamos a las colegas que están aquí en la sala de Zoom, algunas de quienes hablaron en la reunión pasada, algunas de quienes van a hablar en la reunión del próximo jueves. Bueno, y hoy es un placer muy enorme contar con otra vez un panel de lujo, con colegas muy respetadas, muy admiradas y también muy queridas. Así que les agradezco mucho a Flora Parteño, a Noemí Giosa Sosúa y a Masaya y a Vaneras Blanco, por haber aceptado esta invitación y por generosamente acercarse hoy a compartir sus reflexiones y también sus dudas y su entusiasmo. Las voy a presentar a las 3 ahora, así después ya nos metemos en el flujo de la conversación. Vamos a arrancar con Flora Parteño. Flora Parteño es argentina, es feminista y lesbiana, es socióloga especializada en estudios laborales de la UBA y doctora de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales. Fue becaria doctoral del CONICET, con sede en el CEIL Piete, y actualmente es coordinadora de la carrera de Relaciones Laborales, de Relaciones del Trabajo y docente investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Flora integra el comité ejecutivo de una red feminista del sur global, cuya sigla en inglés es DON, y coordina la Escuela de Economía Feminista. Muchas gracias, Flora, amiga querida, por haber aceptado esta invitación. Luego va a hablar Noemí Giosa Sosúa, ella también es argentina, es magíster en Ciencias Económicas por la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, y es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es actualmente investigadora adjunta del CIEP, que es el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, y es profesora regular asociada de la Universidad Nacional de Moreno, a cargo de la Cátedra de Economía del Trabajo y Distribución del Ingreso, en las carreras de licenciatura en Economía y en Relaciones del Trabajo. Y también Noemí, otra querida amiga, muchas gracias por estar aquí. Y finalmente vamos a contar con la participación de Masaya y Habaneras Blanco, Masaya o Masaya, como le decimos desde aquí. Es doctora en Gobernanza Global por la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá, y obtuvo una maestría en Estudios de las Mujeres de la Universidad Central de Venezuela, en donde nació. A partir del próximo mes de julio se va a iniciar como profesora asistente de Estudios del Desarrollo en Huron University College en Canadá. También forma parte del comité ejecutivo de DON, de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Otra querida amiga, también muchas gracias por estar aquí. Para mí, como verán, es un placer, es como encontrarme con amigas, y bueno, en estos tiempos donde nos vemos forzados a estar en esta especie de encierros, encontrarnos, aunque sea a través de este formato virtual, sigue siendo una instancia potente, una instancia iluminadora y una instancia esperanzadora. Y creo que esto de un poco de esperanza y también de la alegría de encontrarnos con amigas es súper importante. Bueno, si les parece bien, les recuerdo que vayan haciendo sus comentarios o sus consultas en el chat, que las vamos a recoger cuando termine esta primera ronda de conversaciones. La idea es que en unos 15 20 minutos las compañeras nos hagan sus comentarios iniciales, yo les voy a ir marcando el tiempo y luego abrimos a más diálogo. Así que Flora, el piso es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, no sé si se escucha bien. Bueno, primero muchas gracias a las compañeras que organizaron, a Verónica, a Cori y a todo el IDAES UNSAM por armar estas rondas. Me encantó la convocatoria del ciclo porque pensaba cuánto movemos el mundo, pero cuántas veces tenemos la oportunidad de parar para pensarlo. Y pensaba lo que había sido el 2020 en esa secuencia interminable y extenuante de Zoom y reuniones virtuales para dar clases, para sostener nuestras redes de militancia, al mismo tiempo para encontrarnos en actividades laborales y al mismo tiempo sociales. Entonces pensaba que estos son espacios fundamentales para pensar cómo seguir también, ¿no? en un escenario que, bueno, para quienes estamos por esta zona del área metropolitana de Buenos Aires, estamos en un escenario muy complejo y preocupante, entonces celebro esta posibilidad de poder armar este espacio en este contexto y en este escenario. Y además también tener la oportunidad de dialogar con compañeras tan queridas y amadas y de las cuales aprendemos tanto también, ¿no? La vez pasada yo hacía un chascarrillo interno que no iba a poder hacer esas presentaciones mágicas que hicieron la vez pasada con ese despliegue, con la capa de Agostina Constantino haciendo todo en términos de memes, aunque quiero contarte, Agostina, que algunos pude ver en relación a pensar el empleo y el trabajo, pero no me animé a tanta creatividad, así que voy a tratar de compartir algunas reflexiones sin PowerPoint, pero espero que alimenten estos diálogos que estamos sosteniendo en la virtualidad y ante la imposibilidad de vernos y abrazarnos. A lo largo de los meses más, digamos, duros de confinamiento y de lo que fue lo que se le llamó en algunos casos la cuarentena, el ASPO y después el DISPO, para mí hubo dos espacios que para mí fueron fundamentales para pensar no solamente nuestras prácticas políticas, sino también
lo que damos en las clases, por qué motivamos y tensamos las feministas en las currículas de los seminarios de grado, de posgrado, y en los espacios de formación, incluso en todos los espacios que alimentamos desde la educación popular feminista, en pensar el mundo del trabajo y más pensar este mundo del trabajo en la pandemia, digamos, que fue como esto que decía Cristina Carrasco en esa preciosa introducción del libro Reexistiendo en Abiyala, ¿no? Las alarmas que la economía feminista y la ecología política venían diciendo, bueno, nadie las escuchaba. ¿Qué pasaba ahí? Entonces, creo que acá hay una cuestión que a mí me llevó a repensar nuevamente en el marco de un proyecto que estamos en DON, que tiene que ver con justamente pensar la justicia digital en clave feminista. Y entonces uno de estos espacios fue dialogar con mis compañeras de DON, que están en diferentes países, en diferentes regiones, y el otro espacio que me llevó a sostener la militancia de manera virtual también fue la Asamblea de Trabajadoras en tiempos de pandemia, donde durante todo el 2020 nos encontramos semanalmente en una asamblea virtual, así, incluso con amenazas de hackeos, digamos, con todas las cuestiones que implican sostener la virtualidad y la militancia. Y en esa asamblea podíamos justamente intentar pensar ese mundo, ¿no? Que estaba totalmente en transformación y con restricciones a la movilidad y con la amenaza justamente donde la vida se demuestra tan precaria. Entonces, en este contexto es que las reflexiones que quería compartir con ustedes vienen de la mano de pensar el mundo del trabajo frente al avance de la virtualización, el teletrabajo. Nos convocó muchísimo como feministas pensar el proceso de regularización o de reglamentación del teletrabajo en la Argentina, cuando se discutió el año pasado, a mediados del año, una ley sobre el teletrabajo. Pero también ahora nos encontramos con algunos faros de alerta frente al proceso de reglamentación. ¿Qué va a pasar en esa tensa relación entre empleadores y trabajadores, por ejemplo, cuando haya que interrumpir la jornada laboral para cuidar en el medio del teletrabajo? Y otro de los puntos que me convocó fue cómo es posible, a través de una ventana, de explorar un sector de trabajo de plataformas, pensar la realidad de una situación como mucho más compleja que, a mi entender, es el avance creciente de la economía digital y el retroceso brutal de los derechos laborales en América Latina. Pero ahora voy a hacer algunas alusiones a otros países del norte que no están precisamente, digamos, afectados por condiciones de extrema desigualdad, como estamos en América Latina, pero sí para pensar contrapuntos y pensar, bueno, en qué página estamos en Argentina y qué claves desde los feminismos es posible pensar en clave de contribución para no solamente detener el avance de la precarización, que para mí es un hecho muy crudo y contundente, sino también para imaginar futuros posibles en este contexto. Entonces, voy a comenzar, digamos, analizando un poco cómo han sido las condiciones de trabajadores y trabajadoras de plataformas que no solamente trabajan en el sector de delivery o reparto, que como vimos durante el decreto del ASPO, fueron quienes quedaron en la categoría de trabajadoras y trabajadores esenciales. Entonces ahí me parece que es interesante ver un poco las paradojas de las y los trabajadores esenciales, algo que las feministas ya venían analizando en el mercado de trabajo. Cuando Cori decía analizar brechas, analizar procesos de segregación, de segmentación, bueno, cómo todo ese análisis tan rico lo podemos pensar en un sector que fue clasificado como esencial y en particular las trabajadoras y trabajadores de reparto de delivery que trabajan a partir de aplicaciones geolocalizadas recorriendo las ciudades en moto o en bicicleta. Para quienes no están en Argentina, en diferentes capitales de las provincias de Argentina se expandió muchísimo el trabajo de plataformas y hoy está presente en gran parte del país, involucrando a una gran cantidad de trabajadores y trabajadores a lo largo de todo el país. Entonces creo que esta lectura de mirar el trabajo de plataformas, no solamente pensar esto, sino también pensar cómo el trabajo vía aplicaciones compromete también cuestiones de logística, de reparto, de transporte, de pasajeros y también de servicios de mensajería. Hay un gran, digamos, cantidad de actividades que están dando vueltas alrededor de lo que se conoce como trabajo en plataformas vía
o a través de aplicaciones. Acá me parecía importante como destacar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es posible ver en otros sectores de actividad, que fue el gran oportunismo del confinamiento. Esta idea de que hay sectores de actividad que nunca entraron en cuarentena, hay sectores de actividad que nunca frenaron, a pesar de las advertencias serias de lo que implicaban los riesgos en la salud y demás. Y en este gran oportunismo al confinamiento ya podemos ver números, ¿no?, de ganadores y perdedores de la pandemia, si queremos verlo solamente en esos términos duales, pero podemos ver grandes ganadores. Y dentro de los ganadores de la pandemia yo creo que hay que profundizar ahí un análisis que tiene que ver con un modelo de negocios que se está expandiendo al mundo de las relaciones laborales y que justamente esconde una serie de precariedades que todavía no llegamos a dimensionar en términos cuantitativos. De hecho, son muy pocos los relevamientos cuantitativos, ni hablar cualitativos, que puedan precisar esto en América Latina. Nosotros tuvimos durante la pandemia, durante el año pasado, un ejercicio muy interesante con compañeras de Ecuador, que en Quito estaban analizando esto, con Belén Valencia y Cruzcay Hidalgo, que estaban pedaleando en las calles de Quito, viendo cómo se estaba moviendo esta economía digital a partir de la cantidad de pedaleos que daban las repartidoras y repartidores. Entonces, en este sentido, a mí me parece que una cuestión clave para pensar es cómo se fue dando un proceso de avance creciente de la formalización del trabajo informal en el caso de estas modalidades de trabajo a través de las plataformas. Y por eso solamente mencioné logística, transporte y reparto, porque son tres posibles, pero también podemos pensar qué otros sectores se están moviendo a partir de la economía digital. Y en particular, porque esa formalización del trabajo informal se apoyó en condiciones muy claras, digamos. Ahí tuvimos esto que nuestras compañeras hindúes de la organización IT for Change hablan como las formas, que son Anita Gurumurthy y Nandini Yami, que vienen trabajando hace un montón, la idea de pensar el capitalismo de plataformas, y ellas dicen, bueno, el capitalismo siempre tiene una salida. Frente a un escenario de lockdown, lograron salir, y la salida más fuerte fue la de la economía digital. Primero porque ya estaban asentadas en lugares donde habían logrado eludir regulaciones fiscales, regulaciones laborales, y ni hablar las regulaciones más básicas de seguridad social, digamos. O sea, estas plataformas ya estaban. En el caso de Argentina, los 4 años de macrismo fueron claves para la instalación, digamos. No por nada hoy tenemos un mercado, en el caso del reparto, monopólico, concentrado en 4, y en el medio de la pandemia Uber Eats sale del mercado. O sea que no solamente aumentó la concentración, sino que durante el escenario más fuerte de la pandemia no hubo avances en materia de regular estas empresas de plataformas. Pero estas empresas de plataformas muestran una trastienda que es, bueno, ¿qué es lo que mueven? ¿Qué circuitos mueven? ¿Qué bienes? ¿Qué recursos están moviendo? Y bueno, creo que ahí es interesante ver ese modelo de negocios que está atrás de estas formas de trabajo, y tiene que ver con estas grandes plataformas, estos grandes mercados virtuales, que son un poco el imperio que construyó Mercado Libre en la Argentina, pero en otros lugares podemos ver mayor presencia de Amazon. Pero digo el Mercado Libre porque Mercado Libre no está solo en Argentina, está en toda América Latina y ha logrado cotizar en bolsa, y es esa figura del empresario exitoso que ha logrado llevar, digamos, una empresa joven y dinámica a los primeros puestos del ranking. Ahora, atrás de esto, justamente vemos un modelo de negocios que es bastante complejo de pensar, porque no solamente muestra que estas empresas se han diversificado, han avanzado en la concentración, sino que han eludido cualquier tipo de regulación. Y por eso, dentro de estas experiencias, el caso de trabajadoras que justamente reparten vía aplicaciones es una posibilidad para verlo. Ahora, en ese recorrido, lo que pudimos ver en estos largos meses fue un avance de la normalización de la desprotección laboral. Primero porque en algunos casos hubo cuestiones que avanzaron en función de los registros, ¿no? Algunos municipios, algunos gobiernos más locales avanzaron en construir registros locales. Bueno, no puede ser que Uber, Rappi se manejen de una manera. Bueno, vamos a crear registros que pongan en escena cuántos transportistas, cuántas choferas y choferes son, y al mismo tiempo esos registros estaban muy enfocados en cuidar al cliente, que ese registro cumpla protocolos sanitarios, que
cuide la entrega. Sin embargo, las regulaciones nunca fueron del lado de proteger a las trabajadoras y trabajadores, ya sea en el caso de choferes de transporte o repartidoras, digamos. No hubo protocolos sanitarios para cuidarlos, no hubo medidas de cuidado sanitario, de higiene, digamos. Esto lo vimos, lo mostraron las organizaciones sindicales a lo largo de estos meses que atravesamos, sobre todo en pleno ASPO, y esto también mostró, digamos, una cuestión que tiene que ver con la ausencia total de regulaciones. Pero otro tema es pensar la cuestión de cómo se logró eludir un avance en materia de regulación laboral y se logró entrar por otro lado, que es el caso de la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante lo que se provocó ahí, porque a partir de una modificación del Código de Tránsito y de Transporte, se logra entrar por otro lado, que no es justamente modificar la ley de contrato de trabajo, crear un estatuto, sino crear un registro que implique nuevas condiciones y responsabilidades sobre las repartidoras y repartidores, pero no justamente obligar a las empresas a que asuman su rol de empleadoras, que acá está el kit de la cuestión, digamos, es eludir el rol de empleador y evitar nuevamente cargas sociales, aportes y demás. Entonces, esta situación que se dio en Ciudad de Buenos Aires prende las alertas para pensar, bueno, que la construcción de nuevas regulaciones, primero, no sean a la baja, y al mismo tiempo que estas formas de entrada lateral o periférica justamente por otros canales implique profundizar la precarización. Y por ahí la pregunta que nos podemos hacer es, bien, el tiempo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué página estamos en Argentina y qué cuestiones, digamos, podemos hacer un contrapunto entre Argentina y otros países frente a esto? Y la verdad es que las experiencias en otros países, sobre todo en el norte global, tenemos como dos ejemplos muy contrapuestos. El caso de Uber en California, que lograron a partir de una mega campaña, invirtieron $200 millones a fines del año pasado para justamente movilizar a que los choferes y las choferas sean contratistas independientes. Y por otro lado, digamos, el contraejemplo que se da en marzo del 2021 en Reino Unido, que es Uber pierde una batalla legal que venía desde el 2016 y terminan justamente teniendo que reconocer esa relación de dependencia. Ahora, en Argentina estamos en discusión, digamos, hay una propuesta de un estatuto específico, hay tensiones justamente que han llegado a casos judiciales. Quienes dialogamos de manera cercana con abogadas y abogados laboralistas sabemos que llegar a la batalla judicial no es lo mejor, porque justamente estamos frente a la extinción del vínculo laboral. Entonces, pensar cuáles de este tipo de regulaciones, digamos, son posibles para poder garantizar pisos de protección básicos y mínimos, digamos, que en este momento no los tienen, tanto en el sector de transporte como en el sector de reparto. Entonces ahí yo me preguntaba, bueno, ¿cuáles son los aportes o las contribuciones que desde la agenda de los feminismos podemos hacer a esta discusión de la economía digital en términos de pensar el comercio electrónico, pensar esta plataformización de las relaciones laborales y en particular pensar la condición laboral de este sector de trabajadores y trabajadoras que encuentran una posibilidad de ingreso en estas plataformas? Y ahí yo pensaba que, bueno, que una de las cuestiones claves son cómo traemos y cómo nutrimos ese análisis feminista sobre este escenario a partir de cuestiones que ya venimos discutiendo desde los feminismos y que nos abren, digamos, caminos para que estas agendas dialoguen con otras, que por ahí hoy no están tan claras o no están tan enlazadas. La primera es una más general y tiene que ver en términos de pensar la justicia climática. Este avance extremo de la virtualización y la digitalización tiene un impacto climático. Hacer transmisiones por streaming o cualquier tipo de acción que fomente el teletrabajo y el uso de aplicaciones y teléfonos móviles tiene un impacto en el uso de los recursos que se destinan, ¿no? Esta idea famosa de la nube parece intangible, que no está en ningún lado, pero estos efectos son concretos, que son los lugares donde se almacenan esas grandes bases de datos y esos servidores. Entonces, ¿cómo la agenda feminista puede dialogar con la agenda sobre justicia climática y ecológica en clave de pensar el avance de la economía digital? El otro punto es más concreto y es cómo en este sector puntual al cual nos referimos aparece tan visible el conflicto capital-vida, ¿no? Cuando las repartidoras y repartidores se movilizaron, intentaron parar
hubo acciones muy concretas. En el caso de Argentina había un decreto que prohibía las suspensiones y los despidos, y sin embargo las empresas bloquearon las aplicaciones y no pudieron seguir trabajando. Es un ejemplo tan patente de cómo digamos, se puso por encima de las condiciones laborales el impulso a las ganancias que fueron millonarias de estas empresas y que habrá pasado otro tanto en Brasil, en Ecuador, en Colombia, donde están tan presentes, en Chile también. Y no hubo, digamos, en este planteo, por ejemplo, un planteo de cómo pensar políticas de cuidado en plena emergencia sanitaria para este sector de trabajadores. Y no hablo solamente del cuidado más básico sanitario y de protección frente al riesgo, sino no tenían licencias por cuidados, no tenían la posibilidad de enfermarse de COVID, porque si no tenían que dejar de salir a trabajar, digamos, había ahí una ausencia, una vacancia total en materia de políticas que permitan pensar el cuidado en este sector. El otro punto, y ya para cerrar, es el de pensar la soberanía digital en clave feminista. Pensemos la gran cantidad de generación de datos que se están generando en estos escenarios, sobre todo desde la generación de las aplicaciones mismas, los recorridos, los circuitos, nuestros datos que circulan en esas aplicaciones, cómo podemos incidir en una agenda de discusión sobre el control de datos públicos que justamente tenga que ver con una discusión sobre la soberanía digital en clave feminista y cómo pensar esa soberanía. Y en clave de pensar y imaginar futuros posibles, que lo adelanté al inicio, no quisiera defraudar sobre sobre el cierre, yo pensaba la pregunta, bueno, ¿hay vida más allá del QR o de acercar el celular al, al código de Mercado Pago? Y pensaba hasta incluso en las causas más justas que nos han convocado en la pandemia, en plena cuarentena, una ayuda, un aporte solidario, una gesta para sostener un espacio comunitario, incluso los circuitos de comercio justo no podían escapar al Mercado Pago. Y en este momento, el avance de Mercado Libre ha sido tal en términos de captura de usuarios, consumidores y productores, porque ahí no aparece ningún tipo de relación laboral, que hoy es casi imposible salirse de ese circuito de billeteras electrónicas que ahora además se anuda con procesos de endeudamiento en términos de mercado crédito y demás. Bueno, creo que ahí, incluso para imaginar futuros posibles, bueno, ¿cómo podemos pensar plataformas de producción y distribución justamente que enlacen todas las experiencias de economía social, solidaria, popular, cooperativa que ya vienen siendo potentes? En el caso de Argentina tenemos un enlace y una trama muy potente en ese sentido. Entonces, ¿cómo crear plataformas públicas que permitan dinamizar eso y que no nos lleven a vender o a comprar a través de las plataformas que son los circuitos financieros hegemónicos por los cuales circula la plata, los bienes y los servicios? Entonces, ¿hay vida más allá del QR? Yo diría que sí, que lo estamos construyendo y sería una fabulosa posibilidad para que la agenda feminista pueda seguir dialogando con la agenda sindical, la de los derechos laborales, la de la justicia climática y en particular la que mencionaba recién, que tiene que ver con pensar la otra economía a este sistema. Gracias. Muchísimas gracias, Flora. Muchos puntos bien provocadores, desde el dilema al que nos enfrentamos, si pagamos el pan de masa madre con el código QR o no. Pero varias cosas que dijiste que creo que después podemos retomar en la discusión, ¿no? Esta idea de la propia noción de trabajo esencial que esta pandemia ha puesto tan en discusión, esta idea de las estrategias del capitalismo, que siempre encuentra una salida, y cómo aprovechó el nicho del confinamiento, y cómo pareciera que el capitalismo siempre nos gana, ¿no? Siempre va adelante. Em, Esta idea de la normalización de la protección laboral creo que también es muy potente para pensar estos procesos, y bueno, a mí ya se me ocurrieron un par de preguntas para hacerte más luego. También quiero compartir aquí en nuestro espacio de conversación en la sala de Zoom en la que estamos. Verónica Roberts recomendaba, a raíz de estas cosas que estaba conversando Flora, la película de Ken Loach, Sorry We Missed You. No sé, Vero, si quieres hacer algún comentario adicional sobre esa película.
Estás muteada, ¿eh? No, decía, más que nada, véanla, la verdad que está muy buena y, digamos, le relata en primera persona de una familia de clase media baja inglesa los problemas que tienen al integrarse al mercado laboral a partir de plataformas, que a su vez es la única salida que tiene una persona de 40 a 50 años que perdió su trabajo. La única chance de reinserción laboral que tienen es esa y es una chance que tiene costos altísimos en la dinámica familiar, en muchos aspectos. La verdad que muy, muy buena película, muy recomendable. Gracias, Vero. Sí, esta habilidad que tiene el capitalismo para siempre encontrar la salida también se relaciona con las trampas en las que nos encierra el capitalismo, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando. Les vuelvo a recordar que quienes ya vayan teniendo algunos comentarios o algunas preguntas específicas las pueden hacer en el espacio de chat del Zoom. También invito a mis compañeras que están aquí en la sala, Lena Lavinas, Agostina Constantino y Ruth Muñoz, si quieren ir preparando algún bocadito o ponerlo también aquí en nuestro espacio de conversación o luego vocalizarlo. Ahora le vamos a dar la palabra a Noemí para que nos comparta sus ideas. Hola, buenas tardes. A ver, cuando me vea, porque como hay un delay, ya estoy, pero yo no me veo. Bueno, igual no me veo, pero bueno, buenas tardes a todos y a todas. Igual ahora voy a saludar, así que no me cuenten esta parte como parte del tiempo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Corina y a Verónica por organizar este espacio y por invitarnos y por invitarme. Bueno, la verdad que la semana pasada ha sido de excelentes exposiciones, bueno, y pinta así. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir la pantalla. El tema que yo voy a traer es el tema de terciarización, relaciones laborales, condiciones de trabajo y muertes laborales. A ver si puedo compartir y no hay ningún problema con esto. A ver, ahí estamos. ¿Se estaría viendo? ¿Me hacen así? Sí, sí, Noemí, lo vemos. Perfecto. Bien. Bueno, esta es un poco la estructura de lo que voy a presentar. Bueno, el tema de tercerización laboral, no sé si todo el mundo está, porque no sé quién es la composición de auditores y auditoras están en tema, pero bueno, es una estrategia de las empresas capitalistas, desde ya las grandes y grupos económicos y las medianas grandes también, y algunas medianas chicas también, que forma parte ya a esta altura de una estrategia para la valorización del capital, ¿no? Cómo organizan los procesos productivos y cómo organizan los procesos de trabajo em, en paralelo. Y esto, bueno, es estudiado desde la economía laboral y de estudios por ahí más economicistas. A veces se puntualiza las ventajas de la tercerización porque permite especializarse a ambas partes, digamos, tanto a la empresa que terciariza como a la que ofrece el servicio de tercerización. Hay una mirada crítica que es desde la sociología laboral o la economía laboral más crítica, que destaca y analiza las características de la degradación laboral, tanto en las condiciones de trabajo como también menores ingresos, convenios colectivos, que va asociado a la tercerización. Esto ya está, digamos, en todos los trabajos académicos. La tercerización por estos mecanismos también de degradación laboral tiene impactos, que es lo que yo voy a traer hoy, en el tema de enfermedades laborales, en mutilación de trabajadores y trabajadoras y en el límite en la muerte laboral. No solo la tercerización, pero yo lo que voy a traer hoy es por qué voy a hablar de la tercerización vinculado con esto. Solo quiero comentar algo, que es que yo, bueno, estos temas los trabajo a nivel académico,
por lo cual he tenido hace unos años la motivación de llegar a un público un poco más amplio, del reconocido público académico que lee las revistas académicas. Para eso me formé, y esto como es el espacio de la UNSAM, lo conocen bastante bien, en crónicas narrativas, porque con, digamos, el contexto y la temática laboral y de estos problemas quería llegar a un público más amplio, con un lenguaje que me permitiera tener un punto de vista, pero no bajar línea, y fundamentalmente que me permitiera contar a otro público estos problemas, y que, o sea, que conocieran el problema a partir de historias. Y con las dimensiones, por eso elegí algunas historias con las dimensiones que yo veo en la problemática y que analizo desde lo académico. Entonces, lo que yo hoy voy a exponer, para que ningún académico se ponga nervioso, algunos datos de contexto generales y algunas estadísticas también. Después voy a ilustrar con 2 historias y luego voy a concluir, por supuesto. Bueno, un poco la pregunta es, bueno, ¿por qué mueren trabajadores y trabajadoras? ¿Y por qué yo tomo la muerte, no? Porque, digamos, no, ahora vamos a ver algunos números y realmente tampoco es que, bueno, por supuesto, por suerte, las muertes son un reducido número de todos los siniestros que hay en trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo. La muerte lo tomo como el punto límite, ¿no? O sea, que si hay un trabajador muerto, hay otros trabajadores que podrían haber estado en esa situación, ¿no? O sea, nos va a contar de formas de trabajo y de algunas otras cosas más. Y de alguna manera la pregunta es, bueno, una persona, mujer, varón, sale de su casa a trabajar y no vuelve nunca más. Bueno, ante eso aparece un proceso investigativo que por eso a mí me nutre, me parece interesante, porque aparecen aspectos que cuando hay un siniestro y no hay una muerte no aparecen. Y esos aspectos aparecen porque hay toda una investigación, porque puede haber una demanda penal, puede haber un acusado y puede haber una condena. Entonces aparecen aspectos que no se ponen de manifiesto este, digamos, con siniestros, pero que no terminan en muertes. Yo entiendo que acá se está viendo todo así. Bueno, estos son algunos numeritos que están en base a las superintendencias de riesgos del trabajo. Acá yo quiero hacer una aclaración que con respecto al concepto de muerte, yo hablo de muerte laboral, en general se habla de accidentes de trabajo. Esto está bastante debatido. Hay un espacio que se ha conformado, y lo quiero nombrar, hace 4 años en Argentina, que se llama VAL, que hace todo un trabajo con los familiares, digamos, de los muertos laborales. Básicamente hablo en masculino, porque ahora vamos a verlo, básicamente son varones por el tipo de actividad, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí participan activistas gremiales, se hacen capacitaciones para los trabajadores, y la idea es colocar el concepto de que si puede ser evitado, así como desde el punto de vista jurídico se habla de que no es un accidente, es un homicidio, porque pudo ser evitado, acá se habla de que es un asesinato. El tema es que no se discute que puede ser evitado, ¿no? Ahora las empresas dicen sí, puede ser evitado, el trabajador no lo evitó, algo hizo mal, y hay un debate, ¿no? Pero la tendencia es esa. Bueno, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, tengo que aclarar, solamente acá están los asalariados registrados y cubiertos. El 94% en el 2019 de los siniestros eran en unidades productivas, que es lo que me interesa a mí, porque se puede ser en unidades productivas. A su vez, me interesan unidades productivas y los siniestros que fueron en accidentes del trabajo o en enfermedades laborales, porque los otros son itineres, es decir, en el tránsito, en el llegado, y me interesa a mí lo que se ocurren en los lugares de trabajo. Bueno, el 69% responden a esta categoría, y de ellos hubo 324 muertes. El resto es en casas particulares, es la participación menor. eh, por supuesto, en unidades productivas la mayor parte son varones, y en casas particulares mujeres. El 99% son mujeres. Como indicador, por semana laboral mueren 6 trabajadores en actividades del trabajo, perdón, en accidentes del trabajo o enfermedades laborales, y son 11 si consideramos el total.
para los casos que yo voy a ilustrar, y que son casos que ilustran los distintos actores que aparecen ante la muerte laboral, que yo llamé trama, identifico estos factores que accionan, aparecen y tienen impactos en todo el proceso y en los resultados, que es la empresa cliente. Ahora voy a bajar un poquito del tema de tercerización, pero la empresa que terceriza, la tercerizadora, la ART, las burocracias sindicales, que hoy no me voy a ocupar, pero que también tienen que ver. Luego están los trabajadores, trabajadoras que han sido compañeros, compañeras de la persona que muere, las familias, el Estado y el sistema judicial, con todas sus partes. ¿Por qué tercerización? La tercerización es esta relación triangular que, Flora, cuando mencionaste que está en extinción, bueno, ahora me lo anoté, y extinción la regulación laboral, me parece muy fuerte, pero bueno, ¿no? Bueno, plantea esta relación triangular donde, digamos, la legislación laboral no está preparada para esto, está preparada para dos partes. Acá aparecen tres partes, porque el trabajador responde a dos empresas: quien lo contrata, que es la empresa tercerizadora, y donde va a prestar sus servicios, que es la empresa cliente. Entonces, aquí hay un problema porque hay un contrato laboral por un lado y hay un contrato comercial por el otro. ¿Cuáles son las condiciones laborales que tienen que ver con siniestros y muertes? O sea, las que aparecen en las investigaciones. ¿Y por qué voy a vincularlo con la tercerización? Aquí está el listado. En general son condiciones de seguridad deficientes, baja calidad en las herramientas, baja calidad en los equipos que usan los trabajadores. Por ejemplo, en las empresas petroquímicas, las ropas tienen que ser no inflamables. Bueno, si las ropas son inflamables, es una menor calidad. Falta de infraestructura insegura y falta de fiscalización institucional. No cumplimientos de los protocolos o protocolos que no son aptos. Tengamos en cuenta, que son los casos que yo voy a contar ahora, que esto pasa en grandes empresas. ¿Cuál es el vínculo entonces con la tercerización? El tema de que tercerización profundiza todo esto. ¿Por qué? Porque en principio se tercerizan aquellas actividades que son más riesgosas. Se tercerizan otras también, pero las de mayor riesgo se tercerizan. Tienen más probabilidad de siniestros y muertes laborales. Y además, en el proceso de tercerización, la empresa que va a prestar el servicio quiere ganar la licitación. En general es por licitación de precios, y para eso presiona sobre el precio de oferta. Esa presión de precio de oferta se traduce en las condiciones laborales y también en los salarios de los trabajadores que van a prestar esas. Entonces, son dos factores, dos variables que hacen que la terciarización profundice los riesgos de siniestros en generales, bueno, y de muertes laborales. El problema que tenemos en Argentina y en general en muchos países es que no hay estadísticas de terciarización, por lo tanto son todas tomadas de estudios cualitativos o encuestas que se hacen para esos estudios sectoriales, ¿no? Pero la tendencia es que la terciarización viene creciendo, y también que digamos, la participación de donde se han hecho estudios, por ejemplo en Usiminas, Brasil, el 60% de los siniestros laborales son de trabajadores tercerizados. Bueno, y aquí paso a ilustrar con dos casos que yo investigué. Los nombres que van a aparecer acá y algunas fotos, si me da el tiempo, están publicados con la autorización de quienes han participado, por eso lo aclaro. Este caso es de Juan Cruz Manfredini y sirve para ilustrar esas 4 dimensiones que yo marqué que arman la trama en una muerte laboral. Juan Cruz murió a los 25 años en Bahía Blanca, trabajaba en la empresa Cabin Cargo Control y murió con el 95% del cuerpo quemado. Él trabajaba extrayendo muestras de hidrocarburos en los buques que venden hidrocarburos, que paraban en el puerto de Bahía Blanca, de las propias petroquímicas, que tienen que extraer muestras y guardarlas por 3 meses. Estas muestras se guardaban en un dúplex que había alquilado el dueño de la empresa en un barrio residencial. Esta empresa es una empresa que tiene su casa central en Estados Unidos y filiales en el resto de América Latina. Bien,
Según la empresa tenía un depósito clandestino. Es decir, estaba en un barrio residencial, había alquilado el dúplex, diciendo que era para uso familiar. La empresa se mantuvo durante todo el tiempo sosteniendo que la culpa de la muerte de Juan Cruz había sido del propio trabajador porque había manipulado mal la garrafa. ¿Cuáles las instituciones que tienen que fiscalizar? Toda empresa que trabaja tercerizada en el puerto tiene que ser controlada por el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Esto es a partir de la privatización y la concesión que se ha hecho en los puertos en los años 90. Bueno, el consorcio está conformado por los intereses económicos de las fuerzas vivas del lugar. No sé si lo aclaré porque por ahí me pongo nerviosa y me salto cosas, pero esta empresa trabajaba como tercerizadora para empresas del polo petroquímico de Bahía Blanca. Bien, la municipalidad debe fiscalizar al consorcio del puerto, no lo hizo. Bien, el actor familia. En este caso, quien toma la delantera y hace toda la investigación, gran parte de la investigación, habla con los trabajadores, trata de entender de qué trabajaba el hijo y qué pasaba en esa empresa, es Mónica Dambolena, la mamá. Durante 10 años y hasta 12, estuvo, digamos, reclamando por justicia. O sea, de ser cuidadora de su familia y obrera textil, pasó a ser militante. Esto coincidió la muerte de Juan Cruz también con, bueno, no me extiendo. Luego, sistema judicial. ¿Cuál es el rol que ha tenido el sistema judicial? El expediente estuvo 2 años parado. El fiscal en ese momento le recomienda a la familia que arregle con la empresa y la frase fue: la justicia no es para los pobres, señora, mejor vea cuánto puede cobrar. Bueno, esto lo doy como un indicador, no para, digamos, bajo, sino para mostrar, digamos, la energía de la familia para reclamar justicia durante 10 y 12 años. Hubo juicio. El juicio oral fue en mayo de 2019 y el empresario fue determinado que fue culpable, pero apelaron. Esto del juicio es un emblema. Yo creo que es el tercer juicio que hay en Argentina en toda la historia. Y el segundo que es declarado empresario, que es declarado como culpable. Digamos, nunca se lleva a juicio porque acá está el listado, que seguramente no lo van a poder leer, pero distintas muertes laborales en empresas vinculadas a la tercerización del polo petroquímico. Ninguno llegó a juicio, los expedientes fueron archivados por los jueces, los fiscales dijeron no dar lugar, y en algún que otro caso la empresa del polo petroquímico arregló con la familia para suspender. Bueno, el 26 de marzo de 2021, hace pocos días, esa apelación fue denegada y se corroboró, digamos, el veredicto de que el empresario es culpable y como es una persona que no tiene antecedentes, queda en suspensos por 3 años y lo que tiene que hacer son trabajos voluntarios para el Estado, tiene que pagar una multa de 50.000 pesos y no puede trabajar en 5 años en estos temas y cargos. Bien. Solo 2 minutos para ilustrar el otro caso, porque es bien diferente, es en Techín, Ternium-Siderar, y aquí muere Rubén Insaurralde a los 29 años, en el año 2018, que era responsable del grupo de mantenimiento de Puentes Grúa. Murió haciendo tareas que no le correspondían con fractura de cráneo. En este caso, Rubén no era tercerizado, pero Rubén murió haciendo tareas que eran de equipos tercerizados. Y muere haciendo tareas de equipos tercerizados utilizando los arneses que la empresa imponía. Por ser ingeniero cumplió las reglas, pero que los tercerizados ya no los usaban porque sabían que utilizar ese arnés donde Techín los obligaba, pero no había infraestructura, era mucho más riesgoso que no usarlo. Bueno, aquí
hay otro panorama, la empresa, por supuesto, no entiende cómo una persona tan responsable se metió en un lugar que estaba prohibido, un lugar que no estaba señalizado, no entiende por qué estaba haciendo algo que no le correspondía. Había otro que operó el puente grúa, que también estaba haciendo algo que no correspondía, y la empresa tampoco sabe por qué estaba haciendo algo que no le correspondía. La ART dice que la seguridad era correcta. Techin, porque para su cotización en bolsa tiene que tener buen crédito en todo lo que es sistema de seguridad. Tiene la asistencia del Buró Veritas y de Dupont, que también, digamos, no parecería, o sea, en este caso no se expidieron. Y aquí la familia es la hermana y la compañera Adriana y la compañera de vida Melina, que tomaron la delantera e hicieron todo el proceso. Bien. Los compañeros de trabajo, que yo los entrevisté, porque esto es una crónica narrativa, pero además los entrevisté, denuncian lo que es la empresa, que no cumple los protocolos. El tema es que los protocolos están, pero se los acelera porque es una cuestión rutinaria, entonces para ahorrar tiempo se los acelera. Hay muchas muertes de Ternium, tanto en México, en Usiminas, porque Ternium Sideral fue, no sé si se ha retirado, importante accionista en Usiminas, y también en Ternium Argentina. Bien, acá hay dos peritajes. El oficial dice que la culpa es del trabajador, de Rubén. El peritaje de la familia dice otras cosas. Esto está abierto. Bien, para cerrar, un minuto. ¿Quiénes llevan adelante estas luchas? La mayor parte, yo dije, son varones que mueren por el tipo de actividad, que es rama industrial, también la administración pública, pero en defensa. Llevan adelante las luchas las mamás, las hermanas, o sea, son trabajadores que tienen mamá y papá, tienen hermanas y hermanos, en los casos en que dije, pero son las mujeres las que empiezan por la lucha por la justicia y así siguen, digamos, que están, la militancia les da la energía para seguir, pero a su vez, digamos, la realidad las deprime, digamos, muchas veces se las ve deterioradas en salud. Son las Mónicas, las Adrianas, las Evas, las Lauras, las Carinas, las Gabrielas, a quienes yo y muchas más les quiero hacer un pequeño homenaje por toda su lucha. Para cerrar, lo podemos dejar para las preguntas. ¿Qué se puede hacer con esto? Hay cambios, se pueden, o sea, hay evidencias del sistema judicial donde se puede condenar a los empresarios, porque esto es visto como homicidio culposo, pero hay una cuestión de dolo parcial, porque los empresarios, quienes toman acciones saben que están poniendo en riesgo, no es que sea ignorado. Luego, la tercerización tiene que ser regulada. En Argentina no lo está por, bueno, no me voy a extender, pero hay unos artículos que ahí quedó, hay proyectos para regular. Todo sistema de seguridad e higiene tiene que ser, digamos, supervisado. El Estado tiene que fiscalizar. Las ART hay que revisar, digamos, el accionar de las ART y la capacitación de los trabajadores en cuanto a qué son sus condiciones de trabajo y de salubridad. Bueno, no sé si me extendí, perdón por haber ido tan rápido, pero bueno, ahí está. Mil gracias, Noemí. La verdad que quienes hacemos trabajo con este sesgo académico, eh, creo que esta vuelta que vos le has encontrado a cómo comunicar tu mensaje con las crónicas y con las historias de vida, no es lo mismo decir la tercerización precariza las condiciones laborales y de vida a decir este muchacho se murió de esta forma y fue su madre la que durante años y años y años eh, luchó por tener justicia, ¿no? Creo bueno, que es una muestra súper sólida de la importancia de la comunicación de nuestros trabajos y bueno, y en términos de los contenidos que nos transmitiste, ¿no? El vínculo entre tercerización y profundización de la precariedad al límite de la muerte, me parece que queda muy en evidencia, ¿no? Y cómo los mecanismos de tercerización, aunque puedan ser presentados como mecanismos de modernización y eficiencia, en definitiva son formas de
profundizar la explotación y precarizar las condiciones laborales, y por supuesto en los que esta idea de la trama de las muertes me parece que da cuenta de la complejidad, ¿no? Y de todos los actores que hay allí involucrados, y por ahí luego en la ronda puedes ampliar un poquito en lo último, ¿no? Bueno, ¿qué hacer con esta cantidad de actores que además están entrecruzados, ¿no? Y cómo la justicia en muchos casos defiende los intereses de las empresas en lugar de defender los intereses de los trabajadores, que es algo también habitual en la justicia laboral en algunos casos. Y por supuesto es muy conmovedor el rol de las mujeres, ¿no? Esta idea que repetimos desde las miradas feministas y de la economía feminista en particular de la sostenibilidad de la vida, creo que es un ejemplo también como muy extremo de las mujeres sosteniendo la vida incluso más allá de la muerte, ¿no? Sosteniendo lo que fue la vida de sus hijos y que encuentre justicia. Muchísimas gracias, Noé. Lo que te voy a pedir ahora es que te mutees y le damos la palabra a Masaya para la última intervención, y luego arrancamos con comentarios que ya van llegando. Les recuerdo que pueden escribirnos sus comentarios en el espacio habilitado en el Facebook, y los vamos a ir recogiendo. Masaya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todes. Un gusto estar con ustedes y escucharlas. También impresionante un poco hablar de última porque tengo la cabeza llena de ideas de todas las cosas que compartieron tanto Flora como Noemi. Y bueno, muy conmovida por las historias que compartiste, Noemi. Yo creo mucho en el valor de las historias de vida, no solo como forma de transmitir ideas, sino incluso formas de producir, de entender, de producir conocimiento, de entender. Entonces, pues, por allí se me surgieron muchas preguntas que no llegué a escribir para ti sobre el valor que encuentras en el uso de la historia de vida y en el uso de cada historia como fuente suficiente de información, pensando sobre todo como desde la economía por mucho tiempo, pues lo único que vale como conocimiento, y esto entre comillas, es, sabes, una gran N, una gran muestra, cuando el valor de las historias en particular, yo creo que añade mucho. Entonces, bueno, eso es algo que me gustaría escuchar, sobre lo cual me gustaría escuchar tus reflexiones. Yo hoy traje algunas reflexiones sobre otras formas de trabajo, pensando en el trabajo de la reproducción social y de cuidados, trabajos no remunerados y remunerados, desde mi investigación con trabajadoras de los hogares remuneradas haitianas en República Dominicana, que son migrantes y mujeres de origen haitiano, hijas de migrantes, y también pensando un poco sobre el proceso migratorio venezolano, del cual me atañe por múltiples razones. Entonces, bueno, primero la salvedad de que una parte es producto de una investigación de 4 años, de mi investigación doctoral, y otra es un proceso iniciático. Mi trabajo con el tema venezolano es más nuevo. Entonces me permito compartir con ustedes ideas y dudas que tengo sobre esto. En particular, estoy interesada en hablar de reproducción social y su vinculación con las movilidades humanas, pensando en la migración no solamente como un proceso transnacional, sino también como un proceso interno en algunos casos, y ver cómo se interrelacionan desde la experiencia de las mujeres, y de mujeres en particular que tienden a encontrarse entre los grupos racializados y de escasos ingresos. Primero, pensando un poco conceptualmente, me he concentrado más en la idea de el trabajo reproductivo, no solamente en el trabajo de cuidados, y bueno, esa es una discusión muy larga,
me interesa el enfoque de reproducción social un poco para rescatar los elementos materiales del trabajo de cuidados, rescatar los elementos vinculados con las condiciones de vida, con la vivienda, con la infraestructura, a la vez de pensar también en los elementos relacionales, ¿no? Y incluso, bueno, pensar un poco más allá de la reproducción social y expandirlo un poco más lejos, y de eso lo hago más adelante en la conversación. Pero bueno, partiendo un poco desde una visión materialista de los cuidados bueno, que yo tengo claro que resuena también con claridad en el sur global. Y vincularlo al tema de las movilidades, en función de, y acá estoy buscando la mejor forma de pensar este término, es un término que primero he leído en inglés, que por ahora el concepto lo estoy traduciendo como agotamiento de recursos mediante la reproducción social. Tomando prestado, este es un término de Ray y otras autoras del 2014, donde toman prestado la idea del agotamiento de recursos de la economía ambiental a pensar en los efectos de la reproducción social sobre los cuerpos, sobre los hogares y sobre las comunidades. Entonces, pensando, por ejemplo, y eso es algo que desde la economía feminista tenemos muchos años haciendo, en la economía del cuidado, por ejemplo, un proceso de flujos, de servicios y de recursos, pero quizás con un énfasis más claro en el tema deficitario, y cómo ese déficit, cómo el trabajo de reproducción social genera mella, si no es, digamos, realimentado y cuidado a su vez. Yo hago énfasis allí en el tema de déficit y en el concepto de reproducción social versus cuidado, por un poco la sensación que me da, y en esto, Agostina, yo también quería hacer memes, pero no, todavía estoy aprendiendo a tener el gustico, porque tengo una sensación, si yo hubiera buscado un meme para hablar de cómo se habla del cuidado últimamente en la literatura, lo que quería poner era un osito cariñoso, yo no sé cómo lo llamaban en Argentina, en inglés lo llaman los Care Bears, en Venezuela le decíamos los ositos cariñosos, esos ositos gorditos, lindos, con la barriguita, le salía un arcoíris, todo así muy lindo, ¿no? Y el lado tiene, y el cuidado y la reproducción social tiene un ámbito absolutamente explotador, racializado y de clase, que se ha ido dejando de lado, quizás por la comodidad discursiva, ¿no? Porque hemos hecho cada vez, bueno, un poco las consecuencias nefastas del mainstreaming, por el que hemos peleado mucho también, las feministas, y cómo, bueno, ahora para que lo quieran comer, pues ahora parece un osito cariñoso de gomita dulce, ¿no? Y bueno, mi trabajo de campo y mi trabajo de años, lo que menos se encuentra son los ositos cariñosos del cuidado, y más la mella que está haciendo en los cuerpos de las personas y de las comunidades, no por un tema esencial, justamente, sino por un tema político, y entre otras cosas como consecuencia del patriarcado. Entonces, bueno, por allí el pensar en el cuidado y en la reproducción social desde el déficit, y pensar también en este déficit como un detonante de procesos de movilidad. En procesos de movilidad que en la literatura pueden ser llamados también migración forzada, donde las condiciones por las cuales la gente se está moviendo son condiciones de precarización extrema en muchos casos, ¿no? Entonces, pensando desde la mirada, desde el caso de las mujeres que trabajan como trabajadoras de los hogares remunerados y son migrantes en República Dominicana, pensando, y esto, bueno, un poco va a ser a la rápida, no puedo contarles mucho sobre el caso, pero pensar que en este caso en particular, Haití y República Dominicana tienen más de 120 años de historia de movilidades humanas, y estamos hablando de eso desde que existe el Estado-Nación como más moderno, de ambos lados de la isla, pero esas movilidades preceden al Estado como lo conocemos, y ahí hay un punto importante que quería
también traerle a Flora y a Noemí en la conversación en términos del rol de la ciudadanía, en el ejercicio de derechos de las trabajadoras y los trabajadores, bajo qué condiciones se ejercen, no solo pensando en migrantes, pensando por ejemplo en quién ejerce la vocería cuando se está buscando justicia, y los costos que eso tiene que ver también desde la afectividad. Como para contextualizar un poquito, el 5% de la población en República Dominicana es migrante haitiana, entonces es un grupo migrante importante, que hasta hace muy poco era, digamos, incuestionablemente el de mayor presencia. Ahora la presencia venezolana es tan grande en República Dominicana que nos acercamos. Y por las características de Haití y República Dominicana, la población migrante haitiana cerca de la frontera aumenta muchísimo. Hay comunidades donde el 27% de la población es de origen haitiano, o es haitiana, perdón. Y entre ellas, pues el 35% son mujeres. Yo en particular trabajé y trabajo con mujeres que son migrantes y trabajan como trabajadoras remuneradas en los hogares. Cuando hablando con ellas, yo me dediqué a hacer entrevistas semiestructuradas, algunas historias de vida y grupos focales con alrededor de 140 trabajadoras en 4 puntos de la isla a lo largo de 3 visitas a lo largo de 3 años. Las causas que generan el proceso de movilidad era impresionante cómo se vinculaban con las responsabilidades de reproducción social de ellas mismas. La primera razón que citaban era responsabilidades de reproducción monetizadas, considerando que en Haití no existe la educación pública y no existen servicios de salud pública, salvo los que estén, digamos, temporalmente poniendo a la disposición organizaciones no gubernamentales. De resto es una sociedad privatizada radicalmente. Y estas son personas de muy bajos recursos. Entonces, bueno, siempre el tema de la matrícula escolar y la alimentación surgían como la primera razón para migrar. Y curiosamente, y es algo de lo que seguiremos hablando un poquito más adelante, se atiende esa necesidad, se provee económicamente a través de proveer cuidados, pero en este caso remunerados, para saciar las necesidades familiares. Otra de las razones es durante la infancia la muerte materna o arreglos informales de cuidado o adopción, justamente de nuevo por la fragmentación o la incapacidad económica social de hogares de sostener a sus hijos o hijas, o violencias de género. Era relativamente frecuente encontrar que las mujeres migran porque están huyendo de relaciones violentas. Entonces quedaba bastante claro en las historias de vida y en las narrativas de las trayectorias de las mujeres, que lo que inicia, lo que detona un proceso de movilidad, estaba vinculado con el agotamiento de los sistemas de cuidados que las sostenían, desde la infancia o ya como adultos. Ahora bien, pensando en la migración venezolana, y hoy decidí como ir pasando entre los casos un poco como ping-pong, yendo y viniendo. La migración venezolana es mucho más reciente. Venezuela es un país que no se concebía a sí mismo como un país de emigrantes hasta hace muy poco. En los últimos 5 años, sin embargo, más de 5 millones de personas emigraron del país. Casi 20% de los hogares en Venezuela tienen un pariente emigrado. Eso es algo que era impensable en mi infancia, ¿no? Y yo tratando de mirar un poco los datos, lo que queda muy claro es que los detonantes del proceso migratorio que se agudiza en el 2015, pero que viene desde el 2012, digamos, a otro ritmo, tienen que ver con el declive de las condiciones de vida y de lo que se habla hasta cierto punto. Lo que queda menos claro en la información que circula es la situación de las mujeres dentro del declive de las condiciones de vida.
Sin embargo, viendo los datos de mortalidad materna en Venezuela, es muy claro cómo a partir del 2014 empiezan a aumentar las muertes maternas a un punto bastante vertiginoso. De hecho, entre el 2015 y el 2016 la mortalidad materna en un solo año aumentó un 66%. Y estos son datos del Ministerio de Salud, no hay datos después porque en Venezuela no se producen datos públicos o no se publican desde el 2017. Entonces, en este caso, el tema de los costos del agotamiento de los recursos vía reproducción se manifiestan claramente en los cuerpos de las mujeres que están muriendo al parir. Podría pensarse que se guarda relación con el declive de las condiciones de vida y el declive de los sistemas comunitarios o institucionales de atención, ¿no? El declive del sector salud, que está enfrentando un aumento vertiginoso en las muertes maternas. Esto también, bueno, frente a un Estado que hasta hace muy poco el presidente Maduro, en 2020, celebraba el rol de las mujeres y públicamente nos invitaba a tener 6 hijos. Entonces hay un tema muy claro de un desfase o digamos un enseguecimiento en relación a los costos corporales, claros, físicos, de la crisis en los cuerpos de las mujeres versus el mandato del cuidado y el mandato reproductivo allí. Ahora, ¿qué pasa? Yo encuentro que tiene que ver o hay cierta asociación entre el proceso de deterioro de las condiciones de vida, en este caso manifiesto para las mujeres, gracias Cori, en el aumento de la mortalidad materna, en el caso venezolano, y en el caso haitiano está también vinculado claramente con el deterioro de las condiciones que sostenían a las mujeres en sus hogares y en sus comunidades. Entonces el agotamiento en este caso actúa como un expulsor, y yo encuentro, digamos, como una pregunta o como una preocupación, que a pesar de que es este agotamiento el que expulsa, es el trabajo reproductivo el que permite mediar un asentamiento y el que permite incluso movilizarse, ¿no? Físicamente. Cómo la gente logra moverse, obviamente requiere del trabajo de reproducción social, sobre todo cuando está moviéndose en familia. Pero resulta, y esto no es específico para ningún caso, el trabajo remunerado en los hogares es el primer trabajo disponible para cualquier mujer, sobre todo una mujer en situación precaria, en situación de indocumentación, y sobre todo para mujeres en situación de pobreza o racializadas. Entonces, si bien el agotamiento por este tipo de trabajo, remunerado o no remunerado, ya sea por el mandato maternalista, o por la debilidad de los sistemas de cuidado, termina expulsando a las mujeres, es a través de tipo de labores que muchas veces pueden negociar un asentamiento, ya sea a través del trabajo no remunerado, remunerado en los hogares, que no siempre que se presenta como una herramienta o una estrategia temporal, sino que termina siendo una especie de trampa, ¿no? Incluso intergeneracional, donde es curioso, por ejemplo, el dato en las migrantes haitianas en República Dominicana, el trabajo remunerado en los hogares es su segunda fuente de trabajo, perdón, su tercera fuente de trabajo. Cuando se mira ese dato entre las dominicanas, nacidas en Dominicana, con ciudadanía dominicana, de madre haitiana, el número de trabajadoras domésticas aumenta. Entonces, es mentira que al establecerse, al crear vínculos sociales, se sale de esa trampa. Realmente es un tipo de trabajo que te engancha y te puedes quedar, digamos, inmovilizada en términos socioeconómicos. Y hay otras
tipos de labores que también siguen explotando del cuerpo, y ahí viene el tema de las labores íntimas, como un concepto un poco más elástico, más amplio, de Boris y Parreñas, que incluye o que piensa en el trabajo de cuidado y el trabajo de reproducción social como parte de un continuum que incluye también el trabajo sexual y otras formas de comercialización y comodificación de los cuerpos, ¿no? El trabajo sexual surge, aunque no está cuantificado, entre las estrategias inmediatas que se encuentran las mujeres al migrar, sobre todo cuando están migrando en condiciones precarias. El sexo transaccional es parte de la negociación de las fronteras y de las movilidades, no solo en el caso venezolano o en el caso haitiano, es muy frecuente en el Triángulo del Norte, por ejemplo. De hecho, las mujeres en el Triángulo del Norte viajan con las pastillas el día siguiente como una estrategia simple y llana del proceso migratorio. Y hay nuevos márgenes de comodificación de la vida que están ocurriendo en el contexto de movilidades humanas. Era muy frecuente escuchar durante los momentos más duros de la crisis venezolana, entre el 2017 y el 2018, cómo las mujeres venezolanas vendían su cabello para obtener dinero para continuar migrando en la frontera. Había un mercado de cabello en la frontera con Colombia. Las mexicanas y los mexicanos están cruzando con frecuencia la frontera de Estados Unidos para vender plasma. Y bueno, no aparece registrado como una venta, sino una donación por la cual ellos están, o ellas están recibiendo un agradecimiento, una cuestión simbólica, pero realmente se ha vuelto parte de la economía de la zona fronteriza mexicano-estadounidense. Entonces, esto no es un tema propio de una frontera específica, sino es algo que estamos viendo a lo largo de las movilidades humanas en la región. Y bueno, es un poco espeluznante. Se puede comercializar todo, ¿no? Hasta el cabello y la sangre. Y bueno, como para ir cerrando, a mí me parece que es importante pensar, un poco trascender el osito cariñoso de las miradas a los cuidados, pensar también en los déficits de los sistemas de reproducción social como causantes de expulsiones humanas, y al mismo tiempo como este tipo de trabajo, el trabajo vinculado a la reproducción social, también funciona como una estrategia para facilitar la movilidad. Entonces no es tan claro, ¿no? Ver un proceso como puramente negativo o puramente positivo, pero que sí está muy claro que tiene unas tendencias explotativas, explotadoras muy contundentes, que tienen costos en la integridad física de las personas, y que tiende a ser invisibilizado tanto en el discurso político como incluso en la forma en que pensamos las políticas públicas, ¿no? O sea, pocas veces se está viendo, por ejemplo, el aumento vertiginoso de la mortalidad materna en Venezuela como un tema a discutir. Y podríamos, por ejemplo, hablar del aumento de los partos de migrantes venezolanas en la frontera colombiana buscando atención médica, justamente vinculado con esta crisis hospitalaria. Y bueno, el tema es muy triste, mirarlo así, por eso me costaba también buscarle los memes. Pero también me parece importante como pensar en función de futuro y de enganche con la vida, porque la gente también se mueve para vivir, y la movilidad es un derecho y es una forma también de emancipación a su propio, en su propia manera. Entonces, pensar en qué se puede hacer o qué temas se pueden pensar, gracias Cori, para abordar estas precariedades tan profundas, que no van sino a profundizarse en un contexto de pandemia donde las fronteras se están cerrando, donde las fronteras además en América del Sur están militarizadas de una forma que no habíamos visto en décadas, y donde lamentablemente la mayoría de los gobiernos no están respondiendo, por ejemplo, en base a los avances que hubo en los 80 en relación al Estatuto de Cartagena, por ejemplo, de regularización y reconocimiento de estatus de refugiados, en un sentido más amplio que la Convención Global. Entonces, pensar dadas esas circunstancias,
cuáles son los espacios de entrada para, bueno, para mejorar las condiciones de las mujeres migrantes, pensar en la regularización del estatus migratorio como un punto de entrada, pensar nosotras desde del mismo activismo, cómo trascender la trampa de la ciudadanía como el marco de análisis, como el marco discursivo, y pensar también en otras formas de pertenencia y de aglutinamiento, de formación de movimiento político, y en ese tono pensar en espacios de organización y escucha para cuestionar el mandato de cuidar, que a mi modo de ver es el responsable, por ejemplo, de la invisibilidad de la mortalidad materna venezolana. Pensar en alianzas, en intramovimientos, en un momento de construir coaliciones. El rol de los sindicatos, por ejemplo, a mí me parece muy importante en mi experiencia con el trabajo en República Dominicana, la apertura de los sindicatos a trabajadoras migrantes, sobre todo entre trabajadoras remuneradas en los hogares, es aleccionadora como espacio de solidaridad. Y el derecho a la movilidad, considerarlo, reivindicarlo a la vez que el derecho a mantenerse en el lugar de origen, ¿no? Que migrar no sea un tema de sobrevivencia, sino una manifestación de la libertad. Y bueno, contenta de estar con ustedes y escuchar nuestra conversación. Mil gracias, Masaya. Creo que ha sido otra exposición muy contundente, que nos ha traído de nuevo la dimensión de los cuerpos, ¿no? Creo que si hay algo que ha estado en las 3 exposiciones es la dimensión de la vida concreta de las personas y de la muerte concreta de las personas, y la dimensión de los cuerpos, que en el análisis económico convencional está tan ausente, ¿no? Y creo que no es casual, si bien no tengo una mirada esencialista, no es casual que seamos mujeres poniendo los cuerpos en el debate. Me parece una provocación súper necesaria la que haces, Masaya, recuperando el concepto de reproducción social y el meme del osito cariñoso, aunque no lo hayas dibujado, creo que es una provocación para la agenda de los cuidados. Y también me parece que en tu análisis queda tan en evidencia la dimensión de la mercantilización de la vida, ¿no? En esto que también decíamos antes, de cómo el capital encuentra siempre la manera. Bueno, el grado extremo de mercantilización de la vida creo que tiene que ver con esas formas que va encontrando el capital. Muchísimas gracias. Hay varios comentarios que voy a ir ahora enunciando brevemente. A quienes están siguiendo en Facebook todavía tienen algunos minutitos para escribirnos sus comentarios. Yo voy a empezar a leerlos para volver un poco la voz. Desde el espacio de Facebook nos agradecen el espacio, excelente actividad, dicen. Y bueno, voy a tratar de agrupar aquí las preguntas. Hay varias para Flora. Una de ellas dice, algo en la línea de lo que comentó Flora sucede con la venta directa. La única regulación del momento es de Santa Fe, esto es para el caso de Argentina, y está dirigida esencialmente a la protección de los consumidores y las consumidoras sin reconocer la relación de trabajo. Mi pregunta es si, además de la estrategia de los empleadores para eludir su rol, se observa también un déficit en los intentos de regulación que impide contar con algún tipo de protección laboral. Y bueno, hay también aquí preguntas que hemos anotado entre nosotras y que la gente que está siguiendo en Facebook no las puede leer, entonces las voy a ir repasando. Para Flora también, si el QR es una estrategia solo del capital para reinventarse a sí mismo, puede ser también una estrategia de gestión pública. Podemos apostar a un monedero virtual público y plataformas públicas para la organización de producción, distribución y consumo. Alan Kay decía, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. ¿Qué deberíamos estar inventando? Otra para Flora, ¿qué rol juega el sindicalismo hegemónico, si se puede nombrar de esa manera, en el proceso de organización de los trabajadores de plataforma? ¿Qué tanto apoyo y reconocimiento los sindicatos tradicionales le están dando a estos trabajadores? Y si se puede hacer algún paralelismo entre trabajadores de plataforma y trabajadoras de casas particulares en los obstáculos que tienen a los
en relación con la organización y la demanda de regulación y también las dificultades de regulación de sus condiciones laborales. También para Flora, las empresas suelen vender el trabajo con plataformas por su flexibilidad e incluso hasta apelan a cuestiones de género. La flexibilidad de horarios le permitiría a las mujeres acceder a ingresos sin la rigidez de otros tipos de trabajo, el famoso ser tu propio jefe. Sin embargo, no entiendo mucho al respecto, pero lo poco que sé es que los algoritmos de las plataformas impiden esa flexibilidad porque tienen requisitos de pedidos mínimos o áreas recorridas, etc. Así como mencionaste lo del código de tránsito de Cava, hay antecedentes de regulación sobre los algoritmos, no sé exactamente cómo sería eso, de las empresas que tengan este tipo de impacto en las condiciones laborales. A Noemí, bueno, súper buena la presentación y hay un comentario que dice: la trama que mostraste en cada caso es increíble, los problemas del desarrollo quedan todos de manifiesto en estas historias, desde el trabajo, la concentración del capital, las instituciones y el rol de las mujeres y la familia como recursos últimos de organización en una sociedad fragmentada. Para Flora, con el cierre optimista de las alternativas de la economía populares, sociales, solidarias. ¿Qué opinión tenés del cooperativismo de plataformas? Otra para Noemí, una reflexión: qué importante institucionalizar como sujeto de investigación desde la economía política, ya desde la propia discusión de la categoría las muertes por trabajo y no los accidentes. Gracias, compañera. Para Flora, ¿cuáles serían las posibles regulaciones laborales para los y las trabajadoras de plataforma, de modo de garantizar realmente derechos? ¿Cuáles serían además los derechos a garantizar? Porque si estamos ante la extinción de la regulación laboral, también se caen los propios derechos que la legislación protege. Sumo otra para Flora, que está en línea con alguna anterior, hablando de la flexibilización que impone el trabajo en plataforma, esta idea de las 24 horas de día pasan a ser tiempo de trabajo, no hay más horarios para almorzar, para cenar, para un café con amigos, para mirar por la ventana. No hay más fines de semana, no hay más feriados, la separación entre casa y empresa desaparece y el espacio de trabajo individual o privado. Y la pregunta aquí concreta es si esta intensificación, esta extensión e intensificación del trabajo de forma integral no es finalmente una victoria definitiva del capital. Y que todo sirve directamente para la acumulación. Y para Noemí, dos consultas, una en línea con otro que hubo para Flora, respecto de cuál es el rol del sindicalismo en la búsqueda de justicia, de los casos de muertes laborales, pero también en la búsqueda de mayor regulación y protección de los trabajadores y las trabajadoras tercerizados, que muchas veces por quedar en formas no asalariadas de empleo, pierden esta conexión con el sindicalismo, y al sindicalismo le deja de importar la conexión con estos trabajadores que van perdiendo su condición de asalariados. Y la otra es sobre esta trama que mencionaste, ¿por dónde pensás que se puede empezar a desarmar? ¿Y cuál sería el actor prioritario a reclamar y con qué estrategia? No sé si me estoy quedando con algún comentario, pregunta para Noemí: ¿cuál es el grado de recepción que han tenido estos estudios que compartiste en la postergada discusión que hay en torno a una nueva ley de riesgos del trabajo, pensando incluso lo que se entiende por riesgos, que hoy por hoy dejan por fuera a los riesgos psicosociales del trabajo? Para Masaya, ¿hay sindicatos fuertes todavía en Venezuela? ¿Los hay en República Dominicana? ¿Los partidos políticos en estos países incluyeron en sus agendas la valorización de los cuidados? Y también para Masaya, se dice: no tengo lecturas del concepto de este tipo de agotamiento y me cuesta entenderlo. Esa mercantilización de todo va a poder seguir encontrándole la vuelta, siempre en peores condiciones de vida. Sería como una asíntota de agotamiento, pero no agotamiento en sí. Si podés profundizar en esta idea. Sumo una última pregunta también para Masaya. Recuperar el concepto de reproducción social, yo creo que es también una interpelación a la agenda feminista de los cuidados, ¿no? Y en qué sentido, o qué nos dirías vos a las feministas para que le esquivemos a la trampa del osito, del osito juguetón, no me acuerdo ya cómo del osito cariñoso. Y en este sentido,
cuál sería la prioridad de la agenda feminista en relación con la demanda de políticas públicas, ¿no? Bueno, un montón de comentarios y preguntas. No sé si a alguna compañera de las que están aquí en la sala de Zoom le quedó alguna cosa que quiera vocalizar. Si no, vamos dando paso a las compañeras que puedan reaccionar a todos estos comentarios y preguntas súper también provocadores, y ya para después de esa ronda ir cerrando. Flora. Sí, bueno, retomo la que, digamos, la que de alguna manera pone en escena esto que Masaya dejó presentado en el estudio, que es justamente cómo pensar la crisis de reproducción social a partir de dos sectores donde se plantean cuestiones muy puntuales, justamente que tienen que ver con pensar la condición de las personas migrantes. El caso que vos mencionabas, Cori, en la pregunta sobre el estatuto especial que se creó para las trabajadoras de casas particulares, bueno, en cierta línea va la propuesta que comenzó a trabajar el Ministerio de Trabajo de la Nación el año pasado, de crear un estatuto especial, ¿no? Se entiende que es un estatuto especial para regular ciertas cuestiones puntuales sobre el trabajo, en este caso un estatuto para trabajadoras y trabajadores de plataformas bajo demanda, como fue acotado este proyecto, que todavía, incluso durante la pandemia, hubo otras presentaciones de proyectos en relación con la pregunta que había del Facebook. Sin embargo, ninguno de esos proyectos prosperaron, en el sentido de que no se avanzó en la discusión, no se logró avanzar garantizando esta cuestión de pisos mínimos de protección. Y la cuestión que decía sobre también establecer un paralelismo, los repartidoras y repartidores y las trabajadoras de casas particulares en la Argentina fueron dos de los sectores que más, sobre los cuales más impactó la situación de la pandemia, incluso en la posibilidad de acceder al IFE o a los programas de emergencia. Fueron los dos sectores que se quedaron afuera, y dentro de esto el sector de mujeres que sostuvieron cuidados al tiempo que implicaba sostener sus empleos. En el caso de plataformas ni se llaman empleos. En relación a eso, y pensar un poco qué camino sobre la protección y sobre la regulación, yo lo pasé muy rápido, pero digamos, cuando intenté construir un mapa sobre América Latina, lo que yo ponía dos ejemplos muy claves son Colombia y Chile, donde lo que se dio es una batalla en la justicia laboral por justamente poner al sector empleador que reconozca justamente sus obligaciones, pero esto se consiguió una vez que se extinguió la relación laboral. Entonces, en relación a lo que preguntaba Noemí, digo, digamos, se logra ganar la batalla judicial cuando se extingue la relación laboral, y esto es justamente lo más riesgoso. Es que en el caso del Estado de Concepción en Chile, un repartidor fue reconocido como trabajador en relación de dependencia, pero ya había perdido el empleo, ya había perdido entonces, esto es como que llegamos tarde, ¿no? En Colombia pasó lo mismo, llegamos tarde. Entonces, ¿cómo pensar en el caso de Argentina, cuya discusión, incluso desde sectores, desde el nuevo sindicato que se creó, desde ciertas voluntades que se están viendo en esto de impulsar proyectos, bueno, cómo generar una regulación que garantice pisos mínimos? Y en eso voy a retomar el comentario de Elena, porque en esta discusión que se dio en los últimos meses en Argentina, hay unas propuestas de ciertos estatutos que quieren reconocer la soberanía del tiempo de trabajo que tendrían repartidoras y repartidores, en esto de poder manejar mis horarios y tener cierta flexibilidad. Entonces, por ahí pensar qué cuestiones están en juego en estas nuevas regulaciones, y uno de los puntos que están en juego sí tiene que ver con el control y el acceso a la información y los datos, que es un poco por donde iba la pregunta que me hacían ahí sobre cómo controlar el algoritmo. Bueno, primero el tema de la discusión en torno a la portabilidad de los datos, ¿no? Cómo llevarte tu currículum, tu historial, una vez que te vas de Globo, te vas de Uber, cómo tener justamente propiedad sobre esos datos, pero al mismo tiempo cómo poder explorar qué pasa cuando te hacen una calificación negativa, cuando vos entregaste tarde un pedido. Y ahí nos pareció interesante el diálogo que se dio con trabajadoras y trabajadores de AP, de la Asociación del Personal de Plataforma, que
en plena pandemia, digamos, pusieron muy en evidencia cómo el algoritmo castiga las responsabilidades de cuidados, porque justamente las repartidoras que no pueden salir toda una franja horaria a repartir los pedidos, cuando salen, porque tienen hijos en su casa que estaban justamente siguiendo clases virtuales o sin posibilidades de redes de cuidado, cuando salen a repartir les dan los pedidos más lejanos, los que justamente tienen menos calificación, entonces ahí opera, digamos, esta cuestión de cómo el algoritmo, de alguna manera, castiga esas cuestiones y se muestra la simetría de género en términos de los tiempos de entrega y la cantidad de tiempo destinado a la plataforma, un poco en esto de disponibilidad de tiempo. Y en este sentido creo que hay algo bien interesante para trazar un paralelismo con un diálogo que venimos teniendo con Sofía Escacerra, que también es hiper interesante cómo ella está pensando las cuestiones de plataforma, y una de las cuestiones que veíamos es que tanto en la venta a partir de estas plataformas online como en ciertas condiciones del teletrabajo, vuelve a aparecer también una vuelta a lo doméstico, donde el algoritmo tampoco va a perdonar las responsabilidades de cuidado. Y ahí veíamos el caso de trayectorias de trabajadoras que están en sus casas vendiendo a partir de la plataforma de Mercado Libre y que cuando, por ejemplo, tienen que frenar las consultas y no responder en tiempo y forma, Mercado Libre opera sobre ese tiempo de no respuesta. Entonces, ¿cómo empieza a jugar también en estas modalidades que no aparecen bajo una relación de dependencia, pero que sin embargo son posibilidades de ingresos concretos para muchas mujeres? Y con esto último cierro, porque si no, no voy a dejar tiempo al resto de las compañeras. Pensar el capitalismo, digamos, frente a las respuestas del capitalismo, cómo pensar el cooperativismo de plataformas. Creo que también hubo intentos, ¿no? En esto de una gestión pública de la distribución. El Correo Argentino lanzó una propuesta de una plataforma de distribución. Para mí hay que trabajar a dos bandas, ¿no? Como esto de la doble militancia. Bueno, yo evaluaría lo que hay, lo que está. Lo que tenemos actualmente es un marketplace que es Mercado Libre que funciona como reloj. Y justamente esa precisión de logística, entrega, repartos y la cadena de negocios y empresas que articula, digamos, hay ahí una cuestión para ver que es, por eso yo decía, cómo la discusión feminista puede traer todo lo que viene discutiendo en economía y trabajo para analizar este caso. Por ejemplo, la cantidad de impuestos indirectos que se están pagando a través de la comercialización de esas dinámicas, que tienen que ver con la concentración en este marketplace. La otra cuestión es el tema de comisiones. ¿Quién regula lo que Marcos Galperín cobra, digamos, en las comisiones y cómo eso podría leerse en clave de diferencias de género? Y después el otro andarivel, que sería la otra lucha pendiente, que es pensar, bueno, el cooperativismo de plataformas se está sosteniendo en algunos casos contra viento y marea, son experiencias de, por ejemplo, incluso diseños informáticos con software libre, apuestas por comercialización de comercio justo, digamos, son redes que se están sosteniendo en un escenario hostil, básicamente porque no controlamos dos recursos que son centrales. Primero, las cuestiones energéticas, digamos. No controlamos ninguna de las discusiones que tienen que ver con pensar el modelo energético en Argentina y cómo funciona todo lo que tenemos prendido o apagado. Y la otra cuestión es el tema de las brechas digitales y el acceso a la conectividad y el monopolio que persiste en todos los países de América Latina con respecto al uso de Internet, el control y el precio sobre eso. Entonces, el tema de poder mantenernos online, poder ofrecer, responder y poder ser una opción de comercialización de la producción de los sectores de la economía social y solidaria, bueno, hay ahí una decisión interesante para gobiernos que ven en esto una opción alternativa de otra economía. Pero bueno, lo dejo como una reflexión para también pasar la palabra. Gracias. Mil gracias, Flora. Y sé que estabas teniendo que correr a atender más teletrabajo, así que si te tenés que retirar, sentite libre de hacerlo en el momento que necesites. Muchísimas gracias por todos tus aportes. Le paso ahora a Noemí si quiere reaccionar a algunas de las cosas que estuvieron ahí circulando. Sí, a ver, acá me anoté. Bueno, con respecto al tema de los sindicatos, bueno, yo lo dejé ahí en stand-by.
Porque, bueno, en los sindicatos todos sabemos, hay sindicatos poderosos que tienen una burocracia sindical y que tienen comisiones más combativas. Esto debe pasar en varios países, no solamente en la Argentina. Y, eh, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en las muertes en vaca muerta, porque en los otros casos no aparece tan claro, pero en las muertes en vaca muerta, claramente aparece en algunos casos, en algunas historias, el sindicato, la burocracia sindical, que como burocracia sindical es una burocracia patronal que interviene bajo cuerda para apañar a la empresa y luego sale a declarar, bueno, que hay que hacer un paro, no sé, ¿no? Es decir, es difícil lidiar con eso. Cuando hablamos de burocracia sindical, vamos a hablar de que están del lado de la patronal. Ahora el AUOM tiene, por ejemplo, el AUOM, caso el de Rubén Insaurralde, que en realidad Rubén tenía un cargo si se quiere, de dirección, o sea, él no estaba, bueno, ahí es otra cosa, él no estaba sindicalizado porque estaba fuera de todos los convenios, ni siquiera la UOM tiene, perdón, Metalúrgicos tiene la UOM para los trabajadores, como dicen ellos, los que trabajamos, porque nosotros no trabajan, pero porque supervisan, dicen, no trabajan, y el ASIMRA, que es para los supervisores, pero después hay fuera de todo convenio. Y bueno, eso es otro tema también, porque fuera de todo convenio, pero estás haciendo actividades que tienen que ver con directamente los de la UOM, ni siquiera el resto, ¿no? Entonces, quiero decir que hay líneas combativas que están, digamos, en la lucha por el tema, y están verdaderamente en la lucha por el tema de las condiciones de trabajo, de la seguridad, etcétera. Pero bueno, no, o sea, la pregunta era un poco el tema bueno, de los sindicatos y el tema de sindicatos y tercerización y protección de los trabajadores y trabajadoras. Eh, bueno, hay distintas realidades o distintos casos, digamos, ¿no? Esto lo ha trabajado, yo no sé si está, pero Mariana Fernández Mas hizo su tesis analizando la tercerización en el polo petroquímico, las estrategias sindicales, las voy a llamar así, aunque no sé si está en discusión el concepto de estrategia sindical. Bueno, algunos sindicatos que han frenado la tercerización y otros sindicatos que la han facilitado, ¿no? Hay distintas explicaciones, pero digamos, no hay un único camino y tampoco creo que quienes han frenado la tercerización, han colocado trabas o mayores exigencias, no es porque fueran de los más combativos también, ¿no? Entonces, es como un poco así, caso, medio por caso, pero también hay sindicatos que dicen, bueno, no me interesa si es tercerizado o no tercerizado, lo que me interesa son las condiciones de los trabajadores que están afiliados y entonces vamos por ese lado. Van ellos, digo. Con respecto a qué tocar de toda esa trama, bueno, cuestión, o sea, en la idea, ¿no? Porque es el sistema judicial. O sea, hay un caso que yo no lo pude expresar, pero en Turín, donde se fue, digamos, se los condenó por dolo, sí creo que lo dije. Bueno, ahí está, porque acá la condena es por homicidio culposo, y homicidio culposo no es nada, porque homicidio culposo queda en suspenso. Entonces, finalmente tenés empresarios que ni siquiera son penalizados o la pena es mínima. Y la otra es regular la tercerización. Esto que contaba Flora, de que el trabajador llega tarde, o sea, la defensa llega tarde, pasa con la tercerización con la ley que tenemos hoy, porque ningún trabajador demanda a la empresa en el transcurso, o sea, lo que se dice es que actúa ex post, ¿no? Entonces, bien. Y solo sí quería agregar algo que el tema bueno, con respecto a la al debate de la ley de riesgos del trabajo, no desconozco, sinceramente, cómo está el tema. Y impacto esto, no sé, no creo que haya tenido. Pero sí me interesa la pregunta, y ya cierro, de Masaya
con respecto a las historias de vida como metodología. Yo creo que las historias de vida lo que hacen es iluminan, porque digamos, si yo hago estos trabajos, investigo tercerización, me quedo en el vínculo del trabajador y la empresa. Todas las otras, digamos, dimensiones no me aparecen y son dimensiones que iluminan absolutamente. Ahora, no pueden ser tomados como caso de generalidad, porque alguien te va a decir, bueno, esa empresa, ¿y cuántas tiene? Entonces creo que lo que hace es nutre y está bueno lo académico como cosa general y bajar a las historias de vida, que yo hablo de crónicas porque lo escribí en estilo crónica, pero son historias de vida que iluminan y abren, digamos, aspectos por donde no pasa el resto. Bueno, muchísimas gracias. Masaya, ha llegado un nuevo espectador acá a la sala que me abrió la puerta. Mil gracias, Noemí. Y le voy a pasar la palabra para ya ir cerrando a Masaya para que también pueda reaccionar. Tengo público especial ahora. Bueno, gracias por los comentarios y Noemí por atender a la pregunta que te hacía. Para mí resuena mucho porque llegué a las historias también de hacer años de análisis de cuentas macro y sentir que no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando porque las encuestas de hogares y el sistema de cuentas nacionales no me estaba respondiendo qué pasaba, ¿no? Y bajé a lo micro, muy, muy micro, justamente. A lo mejor en algún momento nos encontramos en el medio, pero por ahora me quedé ahí, de aquel lado. Bueno, gracias por las preguntas que me hacían en relación a los sindicatos. En República Dominicana hay 3 grandes centrales sindicales que agrupan a muchos sindicatos más pequeños, entre ellos la Asociación de las Trabajadoras del Hogar, que es es de los primeros sindicatos en América Latina de trabajadoras remuneradas del hogar, que surge en los 80 y fue independiente, no fue parte de la central sindical hasta hace poco. Y a partir de ellas luego han ido surgiendo otras. Hay al menos 3 sindicatos de trabajadoras remuneradas de los hogares en República Dominicana, lo cual yo creo que es un gran logro. Y además es trabajo a pulso, es un trabajo muy duro. Incluso sindicalizarse como trabajadora del hogar es muy difícil. Como trabajadora del hogar migrante el doble de difícil. Y creo que el trabajo de ellas vale mucho la pena prestarle atención, en particular la apertura de las CENUS, que es una de las centrales sindicales, que no solamente abrió la puerta al sindicato de trabajadoras del hogar, sino que también a las trabajadoras y trabajadoras migrantes en particular, que en el caso de los varones migrantes haitianos en República Dominicana agrupan mucho trabajadoras de construcción. Son casos que yo creo que son interesantes, que merecen más atención. En relación al sindicalismo en Venezuela, está profundamente debilitado y polarizado, como la discusión política en general. En Venezuela hay sindicalistas presos desde hace, bueno, intermitentemente desde el 2009, que yo le haya llevado el pulso. Rubén González es uno que estuvo preso, luego libre en 2009, luego de nuevo apresado en el 2018 durante protestas. Hay un tema de criminalización de la protesta antiguo que se ha profundizado y ha fragmentado el movimiento sindical profundamente. Solamente ciertos sindicatos y de ciertas líneas políticas han sobrevivido. Y bueno, con una visión bastante patronal también. Es interesante el caso venezolano y quizás un poco doloroso, porque uno de los logros del principio de la revolución fue que en la Constitución del 99 se reconoció el valor del trabajo no remunerado como un valor constitucional, parte del artículo 88, y eso fue un reclamo de las feministas al proceso constituyente, que fue aceptado, interiorizado por las fuerzas políticas de la constituyente, incluso dentro del chavismo formó parte como del discurso. Sin embargo, la materialización de ese artículo se fue mermando. Se llevó a cabo, por ejemplo, la primera encuesta nacional de uso del tiempo y nunca se publicó, se publicaron los resultados. Y bueno, hubo como siempre el principio de algo muy interesante que no sucedió.
y en el contexto de la crisis actual, pues es muy difícil la remuneración de nadie, incluso, imagínate de crear un sistema, por ejemplo, de pensión universal en un contexto en que las condiciones laborales están tan mermadas y que, bueno, los prospectos son bastante negativos. En este momento hay una ley que aprobó el nuevo Congreso, la ley antibloqueo, que tiene un nombre bastante político, pero que realmente lo que contienen son más o menos 30 leyes que están reformando rápidamente y sin mucho escrutinio público, entre otras la ley del trabajo y la ley de zonas económicas especiales, que son zonas económicas especiales como han existido en todas partes del mundo, pero en este caso en el contexto venezolano, donde no se van a aplicar las legislaciones laborales que aplican en el resto del país, ¿no? Eso se está aplicando en el sector, en la extracción de oro, se está aplicando en la producción de cacao, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de derechos laborales, creo que vamos de mal en peor en este momento. El concepto del agotamiento, gracias Ruth por traerlo a colación. Yo no le hice justicia, no tengo tiempo, y es complejo, no complejo porque yo sea muy genia, sino porque es complejo de explicar. Para mí todavía, a mí lo que me interesa del concepto es que reconoce o piensa el cuidado o la reproducción social como una forma de trabajo, como un recurso no renovable. Creo que funcionamos sobre la lógica de que los cuidados son renovables. Y la crisis climática creo que nos ha recordado, ¿no?, cómo hay recursos naturales. El mundo en sí mismo no se renueva automáticamente, los recursos se acaban. Y el trabajo de cuidados se acaba, por ejemplo, en la muerte, a la hora de parir, a la hora de dar a luz, por ejemplo, es una de las formas más claras, como contundentes, de que se agotó la capacidad reproductiva, se murió la mujer en el proceso de reproducción. Y también puede parecer, por ejemplo, en términos institucionales, con el quiebre institucional, el quiebre de sistemas, por ejemplo, de bienestar social, la no existencia de sistemas de protección social en el caso haitiano, por ejemplo, ¿no? No hay escuelas, o si hay escuelas, son escuelas mercantilizadas, privatizadas. Entonces va un poco por ahí el tema. No es un concepto mío, es un concepto que yo estoy trayendo, la conversación de movilidades, pero es un concepto de RAI, y bueno, por ahí les pasé el trabajo si les interesa. Ellas tienen toda una cuantificación al respecto y todo. Y rápidamente, el tema, mi interpelación al feminismo en relación a los cuidados. A mí la interpelación me la hicieron las personas con las que yo trabajé en el trabajo de campo, las mujeres dominicanas y haitianas, cuando hablábamos de cuidados y cómo ponían en evidencia un poco las premisas un poco burguesas de lo que pensamos que es cuidado, ¿no? Y cómo, por ejemplo, ellas hablan del cuidado que ellas proveen a sus hijos e hijas versus el cuidado que ellas tienen que proveer en el mercado, y cómo son dos casi regímenes distintos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental pensar en el cuidado con una mirada de clase, pero una mirada de clase honesta, no solamente discursiva, en términos de qué significa cuidar en un barrio pobre, qué significa cuidar cuando no hay agua, y qué significa cuidar con la historia personal de cómo te cuidaron a ti bajo esas circunstancias, que también afecta tu expectativa. Incluso saber cuándo uno necesita cuidado es aprendido socioculturalmente, y tiene un tema de clase y racial muy fuerte, y eso también se me hizo muy claro. Una cosa que yo reivindico también es revisar los escritos de feministas negras y afrodescendientes, cuando hablan de la experiencia de la esclavitud y las implicaciones que eso tiene en cómo se piensa la reproducción social desde allí. Y como reconocer un poco ese lado que no es nuevo, ese lado justamente tiene un rabo colonial al que tenemos que mirar, y que eso va a variar de contexto en contexto. Mil gracias, Masaya, mil gracias a todas, amigas queridas. Creo que ha sido un lujo esta conversación. Muchas gracias a quienes permanecieron en Facebook estas casi 2 horas que hemos estado aquí conversando, compartiendo pensares.
Y queda la invitación para el jueves que viene, que vamos a hacer el tercer y último encuentro de este ciclo. Vamos a contar con la presencia de la querida Elena Lavinas, de Ruth Muñoz, de Karina Forciniti, de Cecilia Alemani. Va a ser otro panelazo potente, van a ser 4 presentaciones, así que vénganse con el mate y las aceitunas. Y bueno, nos estamos viendo el jueves que viene. 1.000.000 de gracias a todos. Gracias. Chau, nos vemos. Gracias, abrazos. Nos vemos. Buenísimo, gracias. Gracias. Excelente. Gracias, un placer.